Hola, ¿cómo están? Una vez más con ustedes para compartir estas charlas de discipulado. Hoy quería hablarles sobre los tiempos de enfrentar las crisis. Y elegí este tema porque es frecuente escuchar en estos tiempos de crisis como lo que estamos viviendo, un evangelio fantasioso que busca tranquilizar el alma con palabras o declaraciones positivas llenas de motivación. Y no estoy queriendo decir que esto sea malo, quiera que me entiendan bien. Con lo que no estoy de acuerdo es que se pretenda disfrazar o todavía peor, negar la realidad que nos rodea y creer que con el uso de frases generalizadas, repetitivas, positivas, se pueden violentar la soberanía de Dios. Es una realidad que estamos todos enfrentando esta crisis de la pandemia. Y he escuchado a varios decir que los cristianos no tenemos por qué pasar por escasez, por enfermedades, que no tenemos que enojarnos, que no tenemos que estar tristes, entre otras cosas. Es más, para algunos, cuando una persona que dice ser hijo o hija de Dios está viviendo este tipo de situaciones, es porque probablemente está en pecado o bajo maldición. Y ese panorama perfecto que muchas veces nos han vendido es una falsa ilusión, una fantasía de la cual tenemos que despertar. No podemos convertir la fe que decimos profesar en Cristo Jesús en un mecanismo meramente psíquico, en una falsa esperanza que actúa como un alucinógeno, que mientras está activo en nuestra mente nos ofrece paz, pero solo hasta que pase su efecto, porque luego vuelve la desesperación. Y entonces se requiere nuevamente la distracción que entretiene la mente para que la realidad que se vive sea menos difícil de asimilar. Si nos pusiéramos en la tarea de estudiar nuestro cerebro, podríamos asombrarnos del gran potencial que tenemos para crear aquello que queramos creer. Solo que actuar de esta manera nos llevaría a vivir una fe netamente intelectual, autoimpuesta y pasajera. Tristemente escuchamos algunos mensajes basados en este tipo de teorías, que no es más que la psicología que ofrece el mundo como un escape engañoso para aquellos que prefieren vivir en un paraíso irreal, donde el dolor o el sufrimiento no tienen lugar porque se considera algo anormal e inmerecido, especialmente si se trata de hijos de Dios. Habrás escuchado esta frase: pare de sufrir. Pero meditemos en lo siguiente: ¿de qué nos serviría una fe que no está alineada a la voluntad de Dios? ¿De qué nos serviría una fe que no se sustenta, que no tiene sus bases en Cristo Jesús? Este tipo de fe funciona para algunas personas y muchos de sus sueños quizás se hacen realidad. Sin embargo, ¿qué sentido tiene que logren aquello que estaban buscando si eternamente todo lo perderán? ¿Para qué vivir feliz en este mundo si eternamente se sufrirá? La fe que se tiene en algo o alguien distinto a Jesucristo es una falsa fe que tarde o temprano se acabará y traerá consigo dolor. Mientras que la fe fundada, basada en Cristo, siempre permanece. No importa si son buenos o malos los momentos que se están viviendo. Los hijos de Dios tenemos interés en las cosas del cielo y no en las de la tierra.
qué tan importante es estudiar la palabra de Dios y pedirle al Señor que nos enseñe su bendita sabiduría. Mientras que la psicología y otras tantas filosofías que sobreabundan en esta sociedad perversa y corrupta pretende distorsionar la soberanía y omnisciencia de Dios. Las enseñanzas de Cristo Jesús nos aterriza en la realidad y la verdad absoluta. Una verdad que no todas las veces es agradable, pero sin importar ello nos llena de la firme esperanza que encontramos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor dijo muy claramente que en el mundo tendremos crisis, pruebas y tristezas. El mismo Señor Jesucristo lo vivió en su paso por esta tierra. No somos del mundo, pero seguimos en este mundo. Y mientras así sea, no estaremos exentos del sufrimiento o de las dificultades. ¿Acaso piensa que algo bueno se puede esperar del mundo? Jesús dijo en Juan 16:33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Esta gran verdad, mis hermanos, mis hermanas, no es para que nos amedrentemos. Esa no fue la intención de Jesús. Asustarnos porque tendríamos que afrontar dificultades. Él dijo que en este mundo es normal que tengamos crisis, que tengamos situaciones adversas, pero que confiemos en Él porque Él ha vencido al mundo. Él nos hizo el favor de avisarnos y advertirnos acerca de una realidad innegable e ineludible. Primero, para que entendamos que es en medio de las crisis donde más se fortalece nuestra fe. La fe verdadera que nace del Espíritu y no del esfuerzo mental. La fe en Cristo Jesús y en la firme esperanza de ver su gloria. Pablo escribe en Romanos 8, versículos 18 y 19, y nos dice, de hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Y en segundo lugar, Jesús nos alertó que en el mundo tendremos aflicciones para que no nos dejemos engañar por los falsos apóstatas que buscan vendernos las bendiciones de Dios por medio de sacrificios obsoletos o penitencias absurdas. Cuando el único precio por nuestra salvación y por la vida en abundancia ya fue pagada en la cruz por Jesús. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios y todo lo que Él nos quiera dar lo recibiremos conforme a su gracia y sus propósitos. Y nada ni nadie lo impedirá. De nada nos podemos jactar. Él es el soberano. Jesucristo, mis hermanos, es el único que no nos abandona en medio de las crisis. Aquel hijo pródigo, cuando se le terminó el dinero, se le terminaron también sus amigos. Lo abandonaron. Pero Jesucristo es el único que no te abandona. Él nos alienta para que aún en las pruebas tengamos paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Santiago escribe en el capítulo 1, versículos 2 y 3, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Por eso, mis hermanos, cuando estemos en crisis, pidámosle a Dios que aparte de nosotros todo temor. Recordemos que Jesús tiene el control de nuestras vidas y que todo lo que sucede trae algo bueno, por más difícil que aparente ser. Porque en Él todo tiene un buen propósito. Como Job respondió a su esposa, allí en el capítulo 2, versículo 10,
cuando ella le dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Y él respondió, si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? Y es precisamente en medio de las dificultades que vayamos a la presencia de Dios y pidamos sabiduría para entender sus tiempos. La respuesta al porqué de las crisis que enfrentamos las dará el Señor, si quiere. Él nos revelará si somos o no responsables, si lo que estamos viviendo es consecuencia de nuestras malas decisiones o son por otras causas. Pero lo cierto es que, independientemente del porqué, nuestro carácter en Cristo se fortalecerá si nuestra fe permanece en Él y decidimos obedecer su voluntad. Y si alguno tiene falta de sabiduría, dice Santiago en el capítulo 1, versículo 5, pídasela al Señor, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Saben, mis hermanos, cuál es el mejor regalo de la crisis? Tener la convicción de que somos de Cristo, comprados por precio de sangre. Somos de Él, le pertenecemos a Él para siempre, y que jamás podrán arrebatarnos de su mano, que nada ni nadie podrá separarnos de su amor, ni la escasez, ni la enfermedad, ni la tristeza, ni el sufrimiento, ni la persecución, ni las pandemias. Ninguna circunstancia, por más tormentosa que parezca, nos podrá separar del amor de Cristo. Por eso no importa lo que otros piensen o digan, no importa cómo nos puedan ver, no importa que nos dejen solos cuando estamos en crisis. Lo que sí importa es que Jesucristo nunca nos ha abandonado y nunca lo hará. Gloria a su nombre. Dice Pablo, y con esto quiero terminar, en el capítulo 8 de Romanos, versículo 35, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Y continúa en el versículo 38 y 39 de este capítulo 8 de Romanos. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Tendrás que pasar igual que yo por esta crisis. Y tendremos muchas más crisis que pasar a lo largo de la vida. Pero no nos olvidemos que hay alguien que siempre permanecerá junto a nosotros, aunque no haya personas físicas a nuestro alrededor. Y ese es aquel que prometió, he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Por eso te animo a que confíes en su palabra y a que aceptes su voluntad. Y como dice Pablo, todas las cosas a los que aman a Dios ayudan para bien. Que así sea también en tu vida. Dios te bendice y mañana, si Él lo permite, trataremos otro tema de interés.